la Leonor. Muy bien, amigos, estamos a 3 minutos de comenzar esta próxima presentación en el marco de esta Expo Agua. En el Salón Diálogos tendremos a continuación el rol de la empresa en contextos de escasez hídrica, eficiencia, seguridad hídrica e innovación. Eso es lo que viene a continuación. 3:30 en punto, estamos comenzando para que empiecen a tomar su ubicación. Mientras tanto, aprovechar de saludar a quienes hacen posible nuestro evento, como es Anglo American y Aguas Andinas, auspiciadores Platinum, AACIP y Digital, auspiciador oro, auspiciador plata de Fondo de Agua Santiago Maipo, y también agradecer a nuestros partners internacionales que es FIRA Barcelona y a nuestros amigos de eWater. A ustedes los he visto en varias ferias. Sí. Sí, me acuerdo el año pasado, creo que hablamos en alguna con alguien de ustedes. Estábamos al lado. Sí, allá en el Monticello, ¿no? No, fue en el Monticello y también acá en la Expo Agua que se hizo en Centro Parque también, si no más recuerdo. También estaban al lado de nosotros. ¿En esta misma? Sí, Expo Agua. Ah, no, esta es nuestra primera vez, yo creo. ¿Está? Sí. Ah, puede ser la otra. Y bien, ya estamos listos entonces para esta cuarta exposición acá en el Salón Diálogos. En el marco de esta Expo Agua tendremos a continuación el rol de la empresa en contextos de escasez hídrica, eficiencia, seguridad hídrica e innovación. Se abordará cómo las empresas están liderando soluciones frente a la escasez de agua mediante la eficiencia en su gestión, la promoción de la seguridad hídrica y el impulso a la innovación. Se compartirán casos de éxito y estrategias claves para asegurar un uso sostenible del agua en entornos cada vez más desafiantes. Dentro de nuestro panel queremos saludar a Leonor Ferrebus, Service Line Manager de Entel Digital, Rodrigo Radic, gerente comercial y de proyectos de Wolke, y a Álvaro Domínguez, gerente de proyectos Latinoamérica de Rubicon Water. A cargo de moderar esta presentación, Claudia Papich, directora de contenidos de Expo Agua Santiago. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a quienes tienen el valor de asistir a un panel después de almuerzo. Es agotador, pero créanme que vale la pena las conversaciones que se han ido generando durante el día, y esta sobre todo porque hemos ido hablando de todos los desafíos que tenemos que enfrentar de articulación de esfuerzos, desafíos de los distintos sectores que tenemos en nuestra sociedad, y ahora lo que vamos a ver es una muy buena muestra de soluciones que nos ofrecen distintas empresas, cómo éstas pueden ir integrándose entonces para enfrentar la situación hídrica en la que nos encontramos hoy. Le doy la palabra a Leonor. Adelante, Leonor. Bueno, buenas tardes. Gracias igual por estar acá y la invitación. Bueno, yo vengo a hablarles en nombre de Entel Digital, y ahí voy a explicar un poco en qué estamos, pero sobre todo cómo nosotros hoy en día estamos en una vista más habilitadora de las empresas para poder hacer frente, digamos, a la seguridad hídrica y a la escasez hídrica. ¿Okay? A veces igual cuando nos ven en algunos eventos todavía nos preguntan como qué soluciones tienen, y de hecho hoy estuve aclarando algunas dudas de
de que la conectividad que no le estaba funcionando en su casa y no era lo mismo. Y yo creo que una de las cosas en las que estamos es en evangelizar que dentro de Entel, más allá de la conectividad, hay toda una capa de servicios que nosotros entendemos como servicios que habilitan y que son habilitadores digitales para ciertas tomas de decisiones. ¿Okay? Aquí estamos hablando de distintas capas que lo que en nuestra experiencia de la transformación digital y de usar la digitalización para poder tomar ciertos puntos claves de acción y qué puedo hacer para ir mejorando, son parte, digamos, como fundamental. Entonces, acá no me voy a detener en todo eso, pero básicamente son distintas soluciones y servicios que van sobre una capa de conectividad, ¿no? Y yo creo que un poco de acuerdo a lo que busca este diálogo como estrategias claves, yo creo que parte de las estrategias claves que nosotros vemos es tomar decisiones basadas en datos, que aquí le ponemos como un tache y es como en base a conocimiento, como que el tema de tomarlo en datos que se usa, todavía se usa y que forma parte de eso, hoy ya ha ido evolucionando, no es más allá de que tú veas el dato, es como las analíticas, son los modelos que haces a partir de ello. Y forma parte de las cosas que igual hemos visto en terreno, en la experiencia, en las iniciativas que hemos hecho con clientes que les ha ido, digamos, funcionando. Y pensando en igual cómo ir respondiendo el lugar que tenemos en esta línea, hoy en día los datos, nosotros estamos como muy en esta capa, digamos, inferior, que está relacionada en el cómo generas el dato. ¿Okay? Hay datos que hoy los pueden tener desde sus sistemas, digamos, administrativos o sus sistemas de operación, y el IoT y el Internet de las Cosas básicamente viene a poner sobre la mesa un montón de datos que se convierten en información, y es nuestro rol transformarlo en ese conocimiento para decidir hacia dónde voy como organización. ¿Debo seguir tomando esas medidas? Quizás tengo que tomar algunas acciones preventivas o más también orientadas a la operación. Entonces allí empezamos a usar una misma fuente o distintas fuentes para distintas áreas dentro de la organización que tienen que tomar como estas decisiones. Acá abajo podemos ver ciertos dispositivos, que es donde está como el core de lo que nosotros estado haciendo con el Internet de las Cosas, pero también están temas de seguridad, están temas de imágenes satelitales, entonces allí uno puede ir agregando, digamos, ese conglomerado. ¿Okay? Entonces, un poco como nosotros nos vemos y lo que hemos estado buscando hacer es ser habilitadores en las iniciativas de eficiencia hídrica de las empresas en Chile. Tenemos ya unos 4 años trabajando con el monitoreo de pozos, monitoreo de canales, estamos haciendo medición de calidad de agua en la minería, en algunas viñas también. Y esa capa habilitadora viene dada por, como les decía, los sensores, sí, la conectividad, que ahí les quiero comentar algo un poco más detallado, y finalmente la plataforma donde puedas tener ese conocimiento que veíamos. En el tema de la conectividad quería hacerles como una bajada y que es algo que para nosotros hoy es base. Cuando estamos hablando del Internet de las Cosas, yo creo que la problemática que más se repite es: tengo el dispositivo conectado, sé que hay algunos datos que estoy manejando, pero es que se me desconecta, hay fallas en la cobertura, o simplemente no puedo tener esas soluciones porque no tengo conectividad. Entonces, una de las cosas que nosotros lanzamos el año pasado, en diciembre del año pasado, fue Narrowband IoT, que es una conectividad específica para dispositivos IoT y que lo que busca es ampliar la cobertura hasta 6 veces desde una antena 4G y 5G. La ventaja que esto tiene es que al final vamos a poder llegar a más dispositivos sin tener que, como ustedes como clientes, invertir en una infraestructura adicional para poder llegar a esos puntos. ¿Okay? Y toda la operación de esto está del lado nuestro, del lado de la red, porque si hay alguna falla en la conectividad o una caída, parte de nuestro equipo de operaciones está dedicado hoy a hacer eso como core business. Entonces, es un poco como el punto. Acá hay una imagen que estuvimos en la minería en el Salar de Atacama, donde lo que se ve en amarillo es la red 4G, digamos, base, y todo lo que está en azul es lo que logramos llegar con Narrowband IoT.
Entonces, pensando en cómo continuamos en esa capa de habilitadores, además de la conectividad, yo quisiera resaltar, y pensando en cómo las empresas lo hacen y cómo nosotros hemos visto, y yo creo que este congreso igual va muy en esa línea, es cómo tener una capa de alineación del ecosistema donde las alianzas son claves, ¿no? Acá nosotros, una de las cosas que hemos trabajado tanto con el público, con el privado y también con la educación, hemos trabajado con el consorcio de H2O buscando cómo complementar todo lo que tiene que ver con los análisis, las capas de valor, los modelos, con la academia y ver cómo eso puede ser parte de las soluciones. De modo que cuando vamos a ponerlo en terreno, tiene también una validación detrás, no solamente de un proveedor que de cierta forma a veces puede decir quiere vender esta solución y por eso lo tiene, sino porque también el respaldo que buscamos ir generando con ese ecosistema, en este caso de la academia. ¿Okay? Eso era un poco lo que les traía como parte de lo que hemos venido trabajando. Muchísimas y a la gracias. disposición luego va. Muchísimas gracias, Leonor. Después vamos a tener algún espacio para que te puedan hacer preguntas. ¿Sí? Perfecto. Ahora quisiera cederle la palabra a Rodrigo. Vale. Ya. Y te paso ahí el pasador de diapositivas. Vale. Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Bueno, qué duda cabe, digamos, la problemática del agua, ¿no es cierto? O sea, hoy día el 36% de la población está viviendo estrechez hídrica. No sé cómo se pasa esto ahí. Y se estima que en el fondo más del 40% de la población mundial en 2030 ya va a estar con déficit importantes de agua, ¿no es cierto? El caso de Chile no es menor, un caso que estamos claramente con muchos problemas, y no solamente hay un problema de escasez hídrica, sino que también tenemos enormes desafíos de contaminación del agua, ¿vale? En muchos casos estamos encontrándonos con problemas hídricos por falta de gobernanza, por falta de estrechez de agua, pero también por problemáticas de contaminación. Por otro lado, y como un elemento importante que bueno, todavía esta cita dicen que es de Peter Drucker, nadie lo puede asegurar, pero básicamente algo que todos sabemos, que es que lo que no se puede medir difícilmente se puede gestionar, ¿no es cierto? Y con esa problemática como elemento nació Teviro, que es básicamente un spin-off entre Volke, Stout y Aquasense, donde lo que estamos haciendo es poner la tecnología en función, ¿no es cierto?, de poder obtener información precisa para tener decisiones más eficientes, ¿vale? Nosotros como Volke somos una empresa que nos hemos dedicado por muchos años a desarrollar tecnología para obtener información en las peores condiciones. Si es que no hay cobertura 4G, Narrowband, IoT, poder conectarnos de otras maneras como sistemas satelitales o bien LoRaWAN o otras tecnologías que puedan ir apareciendo en el mercado, como va a ser prontamente Direct to Cell. Lo importante es poder obtener el dato y nuestra tecnología básicamente se ha dedicado un poco a trabajar en eso. ¿Cuál es la importancia de la medición para la eficiencia hídrica? Bueno, gestión eficiente de agua requiere optimización, la optimización de modelos matemáticos, esos modelos efectivos requieren de datos precisos y por lo tanto es fundamental poder medir en el momento correcto información que sea fidedigna. ¿Para qué? Pucha, aquí la presentación no nos acompañó mucho. Básicamente necesitamos tener información precisa para el balance hídrico en faenas mineras, por ejemplo, relave, para el modelamiento de cuencas, para saber en el fondo cómo gestionar correctamente embalse, prevención de desastres, la operación hoy día que tienen las juntas de vigilancia y asociaciones de canalistas para lo que es temas de agua, operaciones sanitarias como también operaciones de riles, de residuos industriales líquidos o plantas de tratamiento de agua servida. Y bueno, básicamente como Volke aquí estamos poniendo solamente un caso de éxito que hemos estado trabajando, pero lo que hemos estado trabajando de alguna manera es poder
entregar distintas tecnologías para poder alcanzar este tipo de información correcta en el momento adecuado y hacer soluciones que se adecúen a poder generar una mayor eficiencia en el uso del agua. En particular, este caso que estamos mostrando aquí es básicamente, estamos haciendo el balance hídrico de un relave minero, donde se están tomando distintos tipos de datos de distintos puntos del relave para entender dónde está usándose el agua, cómo está entrando y cómo está saliendo, y poder levantar alertas cuando hay ciertas problemáticas asociadas al agua. En este caso estamos midiendo tanto profundidad como el nivel digamos del fondo del relave. También estamos midiendo la evaporación del relave, etcétera. Distintos elementos que nos permiten obtener de manera eficiente la información y sacarla en un lugar que en este caso está, qué sé yo, bastante alejado, donde a veces se depende de una sola antena de un operador que si se cae se pierde la información. Y realmente nosotros lo que estamos haciendo aquí es poder asegurar que el dato se obtenga en tiempo y que se pueda dar buena información para poder tomar decisiones. Bueno, aquí un poco los puntos donde está instalado, tenemos estaciones meteorológicas, boyas, distintos elementos, estaciones LIDAR para poder medir la altura del relave, pero toda información que nos permite tomar información, o sea, obtener información como el nivel de evaporación, ¿no es cierto?, la profundidad del agua, dónde está el moho debajo del agua, digamos, los fangos bajo el agua, etcétera. También cómo van los flujos de agua fluyendo para poder, como les comento, tomar decisiones. ¿Cuáles son los elementos clave a nuestro parecer? Bueno, creemos que es muy importante y donde nos tenemos que centrar para la eficiencia de todo lo que es la gestión hídrica en la calidad del dato, ¿vale? Está lleno de datos incorrectos en la industria, ¿vale? Si queremos saber la calidad del agua, tenemos que estar seguros de que estamos midiendo correctamente ese elemento. La frecuencia del muestreo que se va a tomar, básicamente, cada problema tiene su propia naturaleza. No es necesario a veces tomar información todos los días, más aún en muchos problemas de agua que en realidad los cambios son a largo plazo. Sin embargo, si hay un cambio brusco en el agua, probablemente puede haber un problema y ahí sí quizás es importante obtener el dato en el momento. Las opciones de comunicación, no concentrarnos en una sola forma de comunicación, sino que asegurar que el dato llegue para tener la información en el momento. Por lo tanto, no estar amarrado quizás a un solo operador o a un solo canal de comunicación para poder asegurar el dato. La resiliencia a condiciones complejas, el tema de clima, vandalismo y aislamiento es un elemento central en lo que nos enfrentamos para poder hacer este tipo de medidas. La eficiencia energética, hoy día es importantísimo poder tener equipos que sean muy eficientes energéticamente para entornos cambiantes, ¿no es cierto?, donde a veces tenemos energía disponible y a veces no. Bueno, que finalmente el cliente sea el dueño del dato, un elemento muy importante, porque hay muchas empresas hoy día que han estado utilizando a veces información que puede ser muy sensible para esos casos, y utilizar tecnología estándar que permita a los clientes cambiarse de proveedor eventualmente si es que las cosas no están funcionando. Y bueno, básicamente como elemento final, la innovación y el compromiso empresarial hoy día son claves, ¿no es cierto?, para poder asegurar la disponibilidad de agua para todos, y básicamente es el compromiso que como spin-off estamos teniendo, y obviamente cada aporte que pueda hacer a todos los elementos de esta cadena es fundamental. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora Álvaro nos va a contar las soluciones que ellos entregan y luego abrimos un pequeño espacio de conversación. Hola, buenas tardes a todos. Primero que todo, gracias por ser partícipe de este debate, que es muy importante y relevante, yo creo, a nivel transversal, ¿ya? A lo que atañe con respecto al rol que tienen las empresas principalmente, yo creo que es muy importante mencionar el hecho mismo de que las empresas tienen que seguir innovando, obviamente tienen que ser proyectos contundentes y robustos, y tienen que ir muy de la mano de poder comprender aquellos desafíos que son relevantes y en base a las necesidades que tienen los clientes, ¿ya?
Y no solamente en el espectro de a lo mejor de lo que nosotros hacemos, sino que en todo ámbito, ya sea sanitario, ya sea desalinización, también en el tema del reparto de agua en grandes canales y volúmenes, y así como también los reservorios, ¿ya? Una parte importante también que implica esto es generar proyectos de alto impacto, que sean robustos, tanto no solamente en lo productivo, sino que en lo operativo, que sea un proyecto que dure a largo plazo, ¿ya? Eso es vital hoy en día. Otro de los conceptos que yo recalco también en este tema de los liderazgos es el involucramiento y el acercamiento, o sea, evangelizar, culturizar y educar a las personas, más allá de los temas comerciales que nosotros podamos ver en cada una de las empresas que están participando acá. Yo creo que es relevante e importante hacer ese acercamiento a las instituciones que son clave en temas de agua, ¿ya? Y sobre todo el tema de la participación de la gestión colectiva, palabra que la escuché en un debate en la Universidad Católica y que es muy relevante en términos de aunar acuerdos que sean relevantes e importantes para llevar y empujar esa gestión colectiva por todas las instituciones respectivas, ¿ya? En ese aspecto, tal como lo mencioné, bueno, hoy en día es relevante en términos de agua todo lo que tiene que ver el control, el monitoreo, la adquisición de datos, ¿ya? Y en ese sentido me quedo un poco con la adquisición de datos porque claramente eso se tiene que tratar, se tiene que procesar y se tiene que visualizar. Hoy en día hay muchas empresas que recopilan datos por todos lados y no saben qué hacer con ellas, ¿ya? Principalmente. Y ahí la importancia también para que estos datos sirvan de algo, modelamientos para poder entender una cuenca o un reservorio en este caso, un acuífero, ¿ya? Generar pronósticos, ¿ya? Modelamientos, entender cómo funciona esa cuenca y hacer balance hídrico para poder determinar pérdidas u otras variables objetivos que requiera en este caso el usuario. Y me voy a acercar un poco más a lo que hace Rubicon. Bueno, Rubicon principalmente tiene tecnología que se enfoca principalmente en lo que es extrapredial e intrapredial, ¿ya? Y ahora voy a hablar un poco de aquello. ¿Por qué? Porque Rubicon fue protagonista de una crisis. Y ahí yo después voy a plantear unas preguntas al final que van a ser parte del debate, ¿ya? Rubicon nace con la necesidad de poder resolver algunas problemáticas en la gran sequía del siglo que tuvo Australia, entre el año 1997 al 2007. Y en ese sentido, ¿cuál fue el enfoque? Son los tres objetivos que aparecen ahí, que es tecnología para la gestión, ¿ya? Eficiencia del uso del agua, precisamente, y todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo. No solamente quedarse con la solución en ese momento, sino que ir mejorando la tecnología en beneficio del usuario y de los requerimientos y los desafíos que se van dando día a día. Rubicon, principalmente, no voy a mostrar y no voy a dar tanta explicación de los números, pero sí es relevante porque fue protagonista en Australia. Ahí está la gran mayoría de la tecnología enfocada. Y ahí yo quiero dar paso a un caso de éxito, se podría decir también, y de aprendizaje de las crisis. Yo creo que eso es lo más relevante. Australia en ese caso tuvo que aunar consensos y acuerdos, tanto políticos, del mundo privado, académico, para poder impulsar iniciativas y proyectos a corto y mediano plazo, generando las políticas necesarias y los fondos de inversión para poder salir de esa crisis que lo estaba afectando totalmente. O sea, había muchos casos, como en este caso el Goulburn Murray, que es un distrito de riego en que los ríos ni siquiera desembocaban en el mar. Entonces ahí Rubicon tuvo ese protagonismo de poder generar esta tecnología en distintos aspectos para poder encauzar de mejor manera el agua en los grandes canales, porque las grandes pérdidas las tenían en ese momento, ¿ya? Y de ahí nacen muchos conceptos en términos de lo que es la contabilidad hídrica y la seguridad hídrica, ¿ya? Bueno, ese distrito principalmente mejoró su eficiencia, ¿ya? A través de todos estos conceptos que yo le acabo de mencionar, ¿ya? Pero no me quiero quedar solamente con estos casos de éxito, sino que también con lo que pasa en Chile, principalmente en el norte del país, que tiene una gran escasez. Rubicon ha tenido una gran presencia con muy buenos resultados. Acá tenemos uno de nuestros grandes clientes, que es la Junta de Vigilancia del Río Elqui, en que se le generó un master plan que duró aproximadamente casi 7 años, ¿ya? Son grandes inversiones que le permitieron prácticamente tener un control total sobre la cuenca del río, ¿ya? Y no solo el río Elqui, sino que también a través de la tecnología nos permitió ir hacia los canales secundarios y terciarios, ¿ya? Y en ese caso, uno de ellos
es el canal Bellavista, también de la misma zona, y empezó a invertir para poder tener todo su sistema de control totalmente automatizado. ¿Y esto qué le generó? Y estaba demostrado con números, una eficiencia que pasaban del 40 al 85%, tanto productiva como también operativa, porque hay que pensar que nuestra geografía es súper compleja y los desplazamientos también implican en que podamos tener un control y un monitoreo a distancia súper relevante. ¿Ya? Y para ir cerrando un poco este debate que nosotros estamos en este momento, yo dejo dos preguntas. O sea, ¿estamos aprovechando realmente las crisis vividas y presentes para aprender y mejorar nuestra planificación estratégica a nivel país, sobre todo en los aspectos tecnológicos y de gobernanza para las próximas décadas? Y la segunda pregunta, que tiene mucha relación con lo vivido también en Australia, ¿hemos internalizado los casos de éxito de otros países, como lo planteado en esta presentación? No solamente escucharlo de boca en boca, sino que las instituciones se acerquen a esos lugares donde realmente la tecnología ha sido la aliada para poder resolver estos problemas de escasez hídrica. Muchas gracias, Álvaro. Tremendo ver la cantidad de soluciones a las que tenemos acceso, que están disponibles. Esto es solo una muestra de todo lo que Expo Agua trae, pero es una muy buena muestra con una profundización de qué es lo que tenemos disponible. Yo voy a hacer una pregunta, pero les voy a pedir a los tres que me la respondan uno a uno, obviamente. Quisiera preguntarles cuáles son los principales desafíos que enfrentan ustedes en sus respectivas organizaciones para hacerse parte de este llamado a contribuir a la seguridad hídrica acotémoslo a nuestro país, ¿sí? El principal desafío que cada uno de ustedes desde su organización enfrenta. Y segundo, dentro de la misma pregunta, ¿dónde ven ustedes una oportunidad? Vamos a partir con Leonor, así como fue en la presentación. Ya. Yo creo que parte de los desafíos internos está en poder lograr tener estas alianzas, que igual lo hemos venido trabajando bastante con organizaciones de distinto tamaño. Eso antes para Entel no era como tan claro, era como las alianzas por lo general eran con grandes empresas, no tanto con las más pequeñas, y eso pasa inclusive por temas administrativos, y es porque lo que hacíamos antes y la forma en que lo hacíamos no estaba orientado a atender problemas como este, ¿no? Estábamos más en la conectividad, entonces era como un poco más estándar, era como una zona más de confort. Y yo creo que como empresa grande, salir de esa zona de confort que era la conectividad para realmente ir a buscar entender los problemas que nos atañen a todos al final, pero que están abordados por organizaciones también con mucho conocimiento de nicho, oye, tenemos que trabajar en conjunto y cada quien tiene estas capacidades. Yo creo que esa parte sí nos ha ido bien, pero creo que hacer esa bajada y decir, tenemos que estar acá, y yo creo que tú mencionabas algo del tema geográfico, estar allá entre las montañas y ver que allí la cuestión esté funcionando. Yo creo que igual era salirse de algunas partes quizás que teníamos mucho más controladas. La segunda pregunta era... Oportunidades que detectan para, desde donde están ustedes, contribuir al desafío que estamos hoy día intentando enfrentar desde Expo Agua, que es la seguridad hídrica. Sí. Yo creo que como oportunidad estamos un poco en la línea de... Yo creo que lo llevo un poco a este tipo de instancias, ¿no? Yo creo que cada vez más cuando nos acercamos a clientes o empresas de distintos tamaños, sí están entendiendo de que tienen que hacer algo. ¿Okay? Entonces cada vez es más ajeno el por dónde parto, es como que ya tienen cierta idea, y creo que eso también da espacio a que el punto de partida no siempre es de la nada, sino de que ya hay, y eso nos permite que tanto tecnológicamente como desde el punto de vista del servicio que prestamos, también tengamos que ir subiendo la vara, ¿no? Y yo creo que eso hace que
que nos ayude a hacer un uso más eficiente, a tener iniciativas que también, al ser más productificables, también va a hacer que sea una adopción más masiva. Y yo creo que en esa adopción masiva es que al final el efecto sobre, en este caso, el uso del recurso hídrico también se va a notar mucho más, ¿no? En el momento de que no es una empresa aislada la que lo puede hacer, sino que ya hay muchas que lo están haciendo, yo creo que allí causamos un impacto mayor en este caso, en la eficiencia hídrica. Muchas gracias, Leonor. Me quedo con algo bien particular, que creo que es una característica de lo que tú nos has mostrado hoy día, y es que cuesta deshacerse del estigma de una marca. Dínoslo a nosotros. Cuesta deshacerse. Yo todavía veo a las 3 chiquillas vestidas de azul. Entel. Oh. ¿Sí o no? No todos lo entienden porque no son tan, no son tan viejos como yo, pero bueno. Rodrigo, ¿qué nos puedes contar tú respecto de lo mismo, desafíos y oportunidades? Yo diría que el mayor desafío que estamos hoy día enfrentando a la interna es tener la capacidad de tomar todas las oportunidades que hay, digamos, y elegir las que generan mayor valor, digamos. Realmente hay una enorme cantidad de desafíos, de problemáticas que se ven a distintos niveles. Entonces hay a niveles pequeños, o sea, desde plantas de tratamiento de agua servida, ¿no es cierto?, o sanitarias, hasta las problemáticas de cuenca o las mineras con sus relaves. Entonces, hoy día te diría que ese es uno de los grandes desafíos internos, que es cómo básicamente dedicar, digamos, la capacidad que tenemos de inversión interna en los desafíos correctos, que den el mayor fruto tanto para la empresa, pero también para la problemática del agua. Y lo segundo, que tenía que ver cuáles son las oportunidades, yo creo que están también asociadas un poco a lo mismo, o sea, un poco lo que comentábamos de poder aportar en lo que son mediciones efectivas en lugares a veces que son muy recónditos, la gestión a veces de balance hídricos de problemáticas como cuencas, ¿no es cierto? Y ver esto como un problema sistémico, porque hoy día muchas veces se ven las cosas de manera muy particular, o sea, la gente que está gestionando un embalse no está viendo que hay agua abajo y muchas veces tampoco tiene información que pasa agua arriba. Entonces, todo lo que es medir correctamente información para poder predecir lo que va a suceder, yo creo que son oportunidades que obviamente son oportunidades cuando no hay una catástrofe, no hay algo grave, son oportunidades para hacer una correcta gestión de esa agua, para que estemos asegurando de que todo ese activo, ¿no es cierto?, se utilice de buena manera, pero también cuando hay desastres, ¿no es cierto?, estar preparados y poder abrir las compuertas de manera adecuada, en el momento adecuado, avisar cuando agua abajo va a suceder algo, que bueno, parte de los problemas con los que también nos estamos enfrentando cuando conversamos con nuestros posibles clientes. Buenísimo. Definitivamente las oportunidades están en poder implementar las soluciones innovadoras que se han creado. Y algo que le pasa a la mayoría de los innovadores como ustedes, que me toca conocer, es que quieren estar en todas. Claro. Quieren estar en todas, obviamente porque encuentran que lo que han hecho, que la solución que han encontrado es buenísima, pero es verdad que la capacidad y los recursos internos no dan para todo. Hay que ver qué batallas y depende, bueno, de los objetivos que uno tenga como organización. ¿Y qué nos puedes contar, Álvaro, de Rubicon? Mira, en cuanto a desafíos, bueno, yo creo que estamos trabajando en eso activamente, sobre todo el acercamiento a la academia. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos de las empresas tecnológicas en términos de traer profesionales, involucrarlos en términos de los conceptos que están pasando hoy en día. Hoy estamos en la cuarta revolución industrial y tenemos que ir de la mano en cuanto a todo lo que está relacionado a IoT, como lo mencionaban acá, y a otros términos tecnológicos que son relevantes para poder aplicarlo en la seguridad hídrica. Yo creo que es uno de los desafíos más importantes que sobre todo nosotros tenemos para hacer ese acercamiento a nuestra tecnología, ¿ya? Y por otro lado, no dejar de lado también a nivel de usuarios, porque nuestros grandes clientes son juntas de vigilancia de río o asociaciones de canalistas. Y hoy en día se está dando ese traspase también de querer tener el control del embalse para poder gestionar el agua hacia abajo.
y tratar de ser lo más eficiente posible de lo que están extrayendo. ¿Ya? No extraer por extraer y hacer el riego respectivo en base a sus derechos, sino que ser lo más preciso posible en el cuidado del agua en ese aspecto. Y eso yo creo que es uno de los desafíos que tenemos como compañía, tratar de hacer esa integración de esos dos mundos. Y en cuanto a oportunidades, bueno, Rubicon tiene una amplia gama en términos de a dónde poder aplicar. Y yo creo que la oportunidad aquí principalmente se va en lo intrapredial. Nosotros tenemos esa tecnología, la podemos traer, pero principalmente yo creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que ya empezar a buscar como estrategia de implementarla acá en nuestro país, para darle ese uso y esa aplicación, no solamente desde la cuenca, sino que también a la parte ya final del usuario, que es la parte más agrícola, se podría decir, el fuerte. Y hay casos también de éxito, los tenemos en varias partes, sobre todo en California, que también tienen un clima muy similar a nosotros en ese sentido, y tienen también todo automatizado desde el embalse hasta, obviamente, las zonas más ya de intrapredial, se podría decir. Ahí yo creo que están las grandes oportunidades de la compañía en el aporte tecnológico que se le puede dar al país. Muchas gracias, Álvaro. Sí, no me cabe duda que la oportunidad, ahora visto desde el lado de los que estamos intentando avanzar en estos desafíos, y les digo al tiro que les voy a dar la palabra, por si alguien quiere hacer preguntas o comentarios. Mientras yo termino de hacer esta reflexión, ustedes elijan quién levanta la mano para que les pasen el micrófono. Lo que quería decir que el desafío la oportunidad que tenemos quienes estamos promoviendo este tipo de espacios de diálogo es de verdad lograr generar el encuentro necesario entre ustedes, hoy día proveedores de soluciones, de tecnologías, de innovación, y el que la tiene que implementar y el que la puede no solo ampliar en su alcance, sino también permitir profundizar el impacto de las soluciones que ustedes están generando. Así es que me quedo yo con ese desafío, con el desafío de seguir abriendo espacios como este para invitarlos a ustedes y a otros más a mostrar lo que hacen, mostrar las oportunidades que se abren con lo que estamos generando. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Tu nombre y nos cuentas. Hola, buenas tardes. Sí, Juan Francisco Gómez. Una pregunta para Rodrigo de Volque. Entender un poco cómo ven ellos el tema de la arquitectura y la conectividad como una herramienta para poder sortear los desafíos tecnológicos de distancia y de aplicación para el monitoreo, digamos, el levantamiento de datos. Gracias. Vale. Gracias, ¿aló? Sí. Gracias por la pregunta. Mira, básicamente, desde nuestra perspectiva, amarrarse a una sola tecnología de comunicación no es el camino correcto, sino que hay que entender la naturaleza del entorno en el cual yo enfrento, ¿no es cierto?, la comunicación, y ahí es súper importante entender, por un lado, cada cuánto tiempo necesito el dato, ¿cierto? La frecuencia del dato, y por otro lado, el entorno en el que me encuentro. Entender bien la infraestructura pública de comunicación que existe. Por ejemplo, si dependo de una sola antena, independiente de que puedo tener 3 operadores, si los 3 operadores están conectados a la misma antena y esa antena se cae y yo necesito el dato en el momento, porque eso pudiese prevenir una catástrofe, o en el caso industrial pudiese ayudar a que, qué sé yo, que una bomba no se queme o algo así, son elementos fundamentales a tener en cuenta a la hora de elegir la tecnología que se va a utilizar. Entonces, en ese sentido, la infraestructura, digamos, el entorno y la infraestructura disponible de donde voy a instalarle el sistema debe tener en cuenta todos estos elementos, y ahí entonces existen muchas tecnologías y cada día más. Eso es súper interesante de tenerlo en cuenta. Hay que estar al día respecto a las formas de conectividad. Prontamente, bueno, Entel va a tener, por ejemplo, Direct2Cell, que es una tecnología que va a incorporar la gente de Starlink, que nos va a permitir vía SMS comunicarnos desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Hoy día nosotros estamos utilizando satélites cuando estamos en lugares donde no hay conectividad, o muchas veces cuando dependemos solo de una antena, por ejemplo, para un ejemplo, si hay que informar a la DGA, ¿no es cierto?, de
digamos, del uso de aguas, de pozos, etcétera, y yo solamente dependo de un operador móvil que tiene una sola antena, es muy probable que esa antena en algún minuto se va a caer. Y si se cae por más de una hora, yo voy a tener que mandar a mi equipo de abogados a hablar con la DGA, o sea, levantar un ticket, que es todo un lío operativo que a las empresas les generan problemas. Entonces, eso es por dar un ejemplo más, pero básicamente es fundamental contar con una multiplicidad de alternativas de comunicación y utilizar la que corresponde para cada naturaleza de problema al que nos enfrentamos. Como decía mi abuelita, no poner todos los huevos en la misma canasta. Tal cual. Exacto. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Por allá. Ahí sí. Hola, mi nombre es Bárbara. Mi consulta va más porque se habla mucho de la importancia de la implementación de la innovación y la tecnología para las mediciones de lo que comentaban ahí los tres expositores. Pero se habla harto de lo que son la implementación a través de empresas o grandes organizaciones. Y quisiera saber, una pregunta abierta, digamos, al panel completo, si han pensado en la implementación hacia ya más las organizaciones más pequeñas, tipo APRs, que hoy día, como decía la lámina ahí, que lo que no se puede gestionar, lo que no se puede medir. Y que ellos son una parte importante de todo esto del consumo, sobre todo el consumo del agua para los usuarios, digamos. Entonces, no sé si han pensado sobre todo en los costos asociados, porque sabemos que la implementación de estos sistemas tampoco son baratos. Entonces, si hay alguna manera, no sé, han pensado a largo plazo en cómo poder implementarlo o hacer la bajada de la tecnología también hacia estos sistemas y poder diversificar el conocimiento también hacia ellos. Muchas gracias. Muy buena pregunta. De hecho, Lorena Leonor, perdón. Pasa. Nos habló algo de aquello. No sé si quisieras responder a la pregunta y después queda abierto si alguien más quiere complementar. Sí. Mira, yo creo que... ¿Se escucha, no? Sí, ahora. Yo creo que definitivamente tiene que estar dentro de, digamos, del scope de empresas como, digamos, como las nuestras. Una de las cosas que nosotros igual, digamos, que ofrecemos o que creemos que pueden ser como algunas alternativas, está como orientado en la línea también de algunos financiamientos y de incluso alianzas que se puedan generar con otras empresas. Bueno, de la parte del financiamiento son como facilidades para el tipo de empresa, ¿no? Yo creo que eso es algo que nosotros nos ha tocado y yo creo que cumple de cierta forma. Por el otro lado, dependiendo de las ubicaciones geográficas, una que no lo hemos implementado, pero que fue una conversación, era cómo unir, por ejemplo, era una minera con cómo puedas ofrecer como parte de la minera un beneficio a la comunidad y que esa forma de ofrecer ese beneficio puede ser, por ejemplo, a través del financiamiento de este tipo de tecnología. Entonces, al final, en este caso, la PR pueda contar con la tecnología financiada a través de la minera y generamos como esta relación, digamos, entre las tres partes, donde la minera también se hace cargo, o más que hacerse cargo, pero aporta con esa parte de la tecnología y el resto como lo puede disfrutar y tener acceso al servicio. Okay. Desde mi perspectiva, no hay otra forma de hacerlo, tal como lo has señalado tú, articulando esfuerzos. En la medida que no avancemos todos a la vez, no vamos a llegar nunca a la meta. Si se nos siguen quedando algunos rezagados, no nos vamos a deshacer nunca del problema de fondo, que es la ausencia de seguridad hídrica. Así es que creo que efectivamente lo que hay que hacer es abrir estos espacios de colaboración, de articulación de esfuerzos, de algo que he repetido. Yo creo que los que ya me han escuchado más de una vez hoy día se van a cansar de escucharlo, pero yo no me canso de decirlo, y es de exponer los intereses individuales de cada uno, legítimos, ponerlos sobre la mesa, pero con ellos buscar los intereses que son transversales y que son comunes. Uno de ellos es que nos podamos seguir desarrollando de manera sostenible. Eso solo ocurre si prestamos atención a todos los sectores del ecosistema, ¿sí? A todos los que estamos y que somos parte de este desarrollo. No sé si alguno de ustedes quisiera complementar algo de eso o le damos la palabra a alguien más.
¿No? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Por aquí tenemos una pregunta. Por aquí adelante. Hola, buenas. Soy Hola. Benjamín. Son dos preguntas, en verdad. Dos preguntas. Lo que pasa es que he oído harto que ahora se habla del ruralismo, que es promover el campo, pero ¿cómo se rompe el nuevo ciclo que se habla mucho de que los padres ahora ya no le pasan tierra a los hijos, ¿cierto? Pero son cerrados en nivel de innovación, de tecnología, por ejemplo. Yo me fui del campo y pasa mucho que la gente se va de allá, siempre porque no hay empresa, no hay trabajo. No hay oportunidades. Exactamente. ¿Cómo se vuelve al campo siendo ingeniero ya teniendo experiencia, trabajo, en cuanto a la tecnología BIM, por ejemplo? Que yo lo hago en minería y en la construcción, pero ahora quiero aplicarlo en el campo. Pero ¿cómo se rompe la barrera que, por ejemplo, uno le habla de BIM y dicen, ¿qué es? Uno le habla de drones para hacer levantamiento topográfico, tampoco lo conocen. ¿Cómo se potencia eso para que se genere más, como dicen ustedes, mayor conocimiento y mayor conectividad? Eso, gracias. A mí, yo me muero de ganas de contestar, pero no me lo voy a monopolizar, así es que le doy la palabra a quien quiera tomarla. Solo para sembrar una semillita. Yo creo que estamos en una generación bisagra, ¿sí? Entre lo que fue y lo que será. Somos la generación que todavía creció sin este nivel de tecnologías, pero que ha tenido que aprender a usarlas y que está delineando el futuro con las nuevas tecnologías. Creo que eso nos lleva a estar viviendo estas dificultades que tú mencionas, pero saber que lo que viene es mucho más fácil. Yo lo veo así. Tal vez soy demasiado positiva, pero yo lo veo de verdad con una facilidad hacia el futuro para que nos podamos desarrollar más lejos de las ciudades. Los procesos de innovación, los procesos de creación de soluciones son procesos que tú puedes hacer en lugares más aislados, que no necesitas estar en la ciudad para ir a una oficina. Hoy día puedes trabajar desde lejos, la conectividad nos lo permite. Yo creo que se facilita, pero estamos todavía en esta generación bisagra que viene con otras costumbres, con otras formas, y nos tenemos que adaptar a algo que ya es nuestro, pero que no nos acomoda tanto. Entonces, creo que es solo cuestión de tiempo desde mi perspectiva. No sé si tenemos tanto tiempo, pero creo que es solo cuestión de tiempo. ¿Tú querías aportar algo más, Rodrigo? Sí. Bueno, como aportando un poco también desde la experiencia que he tenido como asesor de la ONU en la parte de temas de aplicación de tecnología para este tipo de cosas, yo creo que hoy día lo fundamental es aunar es la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, porque si tú tienes gente, ¿no es cierto?, en un campito que tiene su predio, etcétera, pero no es capaz de trabajar en conjunto con otros predios y generar valor conjunto, ya sean asociaciones o cooperativas, es muy difícil pasar al siguiente paso, que son las cooperativas de cooperativas tecnológicas, ¿no es cierto? Que es básicamente cómo distintas cooperativas se unen en un valor, para generar valor común y armar una empresa o cooperativa, ¿no es cierto?, que se dedica al tema tecnológico. Lo que falta hoy día, particularmente en el campo, es gente que tenga conocimiento y que pueda atraer ese talento que hoy día se va porque el talento es muy escaso. Entonces la minería se lo lleva, se lo están llevando las empresas tecnológicas, etc. Entonces hay tremendos casos en el mundo donde esto funciona, pero lamentablemente en Chile, y yo creo que hay un problema que tenemos que trabajar como sociedad, es que hay mucho individualismo en ese sentido y básicamente cada uno se preocupa de su predio y no ve el valor de trabajar en comunidad, ¿no es cierto? Y ahí como un poco también aportando la misma pregunta que había respecto a los APR, ¿no es cierto? Puede que un APR en sí mismo no tenga capacidad tecnológica para poder adoptar nuevas tecnologías y ponerlas en su sistema, pero quizás un conjunto de APRs
podría juntarse, ¿no es cierto?, para formar un equipo que trabaje para todos los APR y pueda instalar tecnología. La tecnología hoy día no es tan cara y está cada día más barata. Uno a veces se sorprende que hay sensores que antes costaban, no sé, $20.000 y hoy día cuestan 2.000 o 1.000, o te han bajado, pero muchísimo. Y a todo nivel. Entonces, me da la idea que uno de los problemas que tenemos como sociedad, y si nos concentramos solamente en Chile, básicamente está como estamos trabajando solos. Y obviamente digamos, un agricultor que pretenda, ¿no es cierto?, trabajar con un dron es imposible. Pero un conjunto de agricultores, ¿no es cierto?, perfectamente pueden estar pagando una pequeña cuota para que ese dron vaya 2 veces al mes. ¿Te fijas? Y que vaya y ese mismo dron se puede utilizar para distintos. Pero ¿cuál es el problema? Tienes que conseguir una persona que maneje ese dron, tienes que adquirir conocimiento tecnológico, que lamentablemente es muy difícil adquirirlo de uno solo. Entonces eso básicamente es mi aporte. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a dar espacio para una intervención más. Por allá nos habían levantado Yo quisiera agregar un tema con respecto a ese que mencionaste, porque yo creo que está un tema de tiempo, como tú decías, es cuestión de tiempo, pero también creo que es un tema de cuestión de voluntad. ¿Okay? Muy cierto. Y planificarlo al final. Nosotros este año, creo que fue más o menos en abril, fuimos a un colegio, a un liceo agrícola en Lolol, un poco para hablarles acerca de la tecnología aplicada al agro, donde ellos aportaban como las soluciones, los problemas, y nosotros buscábamos cómo poner la capa tecnológica. Y en la experiencia, cuando le estábamos explicando, nosotros nos dimos cuenta, menos mal que fue muy rápido, que le hablábamos de Internet of Things, y era como que no podemos hablarlo en inglés. Primero baja, aterriza. Y antes de hablar del Internet de las cosas, los dispositivos se pueden conectar, así como se conectan. Entonces también es buscar las instancias y también buscar el lenguaje para que desde temprana, no sé si temprana edad, tampoco tanto como temprana edad, pero en este caso a estas personas del liceo, poder ir instaurándoles como ese chip de cómo lo pudiesen hacer distinto. Esta actividad al final terminó con un Lego Serious Play, donde era cómo implementábamos tecnología a algunos problemas que ellos sacaron, y salió una solución a partir de lo que ellos mismos proponían, muy parecido a lo que tú mencionabas. Yo decía, esto puede ser muy caro, ¿cómo hacemos un carrito móvil de medición para que pueda pasar por los distintos pequeños predios que están acá en la zona y que se haga esa medición remota, donde no va a tener que comprarlo uno fijo en su digamos, para su campo, sino que lo van a ir compartiendo? Entonces yo creo que ellos mismos pueden tener como ideas un poco en combinación con lo que nosotros buscábamos aportar, pero sería como también esa voluntad de buscar llegar a esos grupos para ver cómo sumamos en conjunto. Muchas gracias. Muy buen aporte. Ahora sí, vamos con la última intervención. Ya se nos va el tiempo. Sí. Hola, muchas gracias. Una consulta. Disculpe, estoy medio resfriado, pero ¿cómo vamos a salir todos resfriados de acá? ¿Cómo es la vinculación con la institucionalidad? O sea, por ejemplo, se ven súper buenas soluciones como las compuertas, pero hoy día un proyecto que involucra una compuerta se demora 10 años en aprobarse. No sé, el tema de las extracciones efectivas que participan también. Si la institución tiene habilitada tecnología para recibir toda la transmisión de datos y que le llegue efectivamente a esta institución fiscalizadora, ¿cómo se ve esa articulación? O sea, los proyectos de evaluación ambiental, ¿para qué decir? O sea, qué buen punto que toca. Entonces, muchas veces yo tengo una empresa de ingeniería y compro a veces y genero proyectos, pero de repente hay muy buena tecnología, pero no estamos preparados institucionalmente para usarla. O sea, de repente hay soluciones fantásticas, pero no te las van a autorizar. Sí. Y terminan usando cosas, a veces, no sé, que incluso ni sirven. Entonces, en estas mesas de articulación, es súper relevante que los actores que nos aprueban los proyectos también participen, pero eficazmente. O sea, que nos digan cuál es el canal. No sé, me imagino la cantidad de problemas que deben de tener estas grandes empresas que están exponiendo. Sí, lamentablemente, claro, eso. O sea, aquí en este panel no va a tener la respuesta. No, lo sé, pero ¿cómo lo hacen en esta articulación para poder generar algo? Porque
seguir generando tecnología que no podemos usar, o que un proyecto con todo este sistema automatizado se enamorar 10 años, 15 años y más de repente. Sí, este es el panel de las soluciones, pero tú has tocado un punto que es súper... una vinculación. Has tocado un punto que es súper relevante, del que venimos hablando desde el comienzo del evento de hoy y en las Expo Aguas anteriores, y es que lo que necesitamos es precisamente articular los esfuerzos entre los distintos sectores. Lo hemos dicho hasta el cansancio, falta la voluntad política. Y cuando decimos voluntad política no nos referimos solo al sector político, nos referimos a la voluntad política de todos los sectores de poner sus intereses individuales sobre la mesa para luego trabajar en los intereses transversales. Y allí, tal vez, los sectores que son los reguladores, que son los legisladores, deban superponer a sus intereses individuales de corto plazo una visión de largo plazo que facilite que todas las tecnologías que hoy día están disponibles, que todas las capacidades que hoy día están disponibles y los recursos económicos que están disponibles para avanzar en la solución hacia la seguridad hídrica, efectivamente se puedan utilizar en tiempo y forma adecuados. Comparto plenamente tu inquietud y yo creo que nuestros panelistas se ven agobiados por el mismo problema, entre solucionar la decisión de a dónde disparamos, a dónde ponemos los esfuerzos y la oportunidad de poder implementar tremendas soluciones como las que nos mostraba también Rubicon. Es un tremendo desafío. Yo quiero con esto cerrar nuestro panel justo a tiempo porque viene un panel muy nutrido ahora, el último panel de la jornada. Les quiero agradecer a nuestros 3 panelistas de este diálogo que nos hayan acompañado, que nos hayan mostrado una muy buena muestra de las soluciones que somos capaces de generar, que están disponibles y que, tal como ha dicho nuestro amigo resfriado en la última intervención, necesitamos que las podamos implementar en tiempo y forma. Muchas gracias a todos y a todas. Y bien, está hecha la invitación entonces, agradeciendo primero que nada a quienes estuvieron presentes en este panel, cuarto panel, acá en la sala de diálogos de esta cuarta versión de Expo Agua, a Leonor Ferrebus, de Service Line Manager de Entel Digital, a Rodrigo Radich, gerente comercial y de proyectos de Volke, y Álvaro Domínguez, gerente de proyectos de Latinoamérica de Rubicon Waters. Estuvo moderando para este panel Claudia Papich, quien es la directora de contenidos de Expo Agua Santiago. Y para cerrar entonces los paneles que hemos vivido durante esta cuarta versión de Expo Agua, acá en el Salón Diálogos, tendremos el último, que es la disponibilidad de agua como limitante para el avance de las nuevas tecnologías. Esto es lo que viene a continuación. 4:30 entonces, en punto, estamos comenzando con este nuevo panel, último panel de esta versión de Expo Agua acá en Metropolitan.